Continuando con el ciclo de seminarios de infecciones del tracto urinario, en este momento le vamos a estar hablando sobre la prostatitis. El presidente a cargo del seminario, el doctor Manuel Núñez, y el tutor a cargo, el doctor Víctor Gómez. En cuanto a los puntos a desarrollar, vamos a dar una breve introducción al tema, las definiciones según las sociedades urológicas, la etiología, epidemiología, clasificación según el Instituto Nacional de Salud, el diagnóstico de la prostatitis y las conclusiones del mismo. Para dar una breve introducción al tema, vemos que la prostatitis es una infección de la glándula prostática, la cual puede ser de origen bacteriana o abacteriana y según su duración puede ser aguda o crónica. Dicha patología no está incluida como una infección del tracto urinario bajo, ni en la clasificación de infección del tracto urinario por ninguna de las guías de prácticas urológicas, aunque sí está incluida en el apartado de infecciones urológicas, pero en este caso por su estrecha relación con el sistema urinario y la patogenia de la misma se estará desarrollando en el tema de infecciones urinarias por nuestro servicio. Un punto práctico a tener en cuenta para el diagnóstico de la prostatitis es que dependerá de la clínica presentada por el paciente y el tiempo de progresión de los síntomas. Para definirla, tenemos que la prostatitis, según la Sociedad Urológica Canadiense, describe la prostatitis como una combinación de enfermedades infecciosas, prostatitis bacteriana, aguda y crónica, síndrome doloroso pélvico o prostatitis asintomática. Según la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas, describe que es un síndrome común que generalmente se presenta con síntomas miccionales y dolor y a veces se asocia con disfunción sexual. Según la Sociedad Venezolana de Urología, define prostatitis como una entidad clínica de origen multifactorial que puede estar asociada o no a procesos infecciosos. Etiológicamente, la prostatitis puede ser de causas microbiológicas, mayormente presentada por patógenos gram negativos, patógenos gram positivos, bacterias aerobias, infecciones por Corynebacterium, clamidia, ureoplasma, pseudomonas y microorganismos no cultivables. También puede estar dada por alteraciones de las defensas prostáticas como reflujo urinario intraprostático, pacientes portadores de sonda permanente, fimosis, biopsias prostáticas, cirugías transuretrales y la penetración anal vaginal no protegida. También puede estar dada por disfunción miccional como hipertrofia del cuello vesical, hiperplasia prostática benigna, estenosis de uretra, por reflujo urinario intraprostático y otras etiologías u otras causas de prostatitis pueden ser alteraciones inmunitarias, inflamación inducida por agentes químicos, desregularización nerviosa y anomalías de los músculos del piso pélvico y estar dada por causas psicológicas. En cuanto a la clasificación de la prostatitis, el Instituto Nacional de Salud la clasifica en 4 categorías. Una primera categoría donde es la prostatitis aguda bacteriana, esta es una infección aguda de la glándula prostática. La categoría 2, prostatitis crónica bacteriana, donde el paciente va a persistir con la sintomatología mayor a 3 meses y va a presentar una infección crónica de la glándula. La tercera categoría, prostatitis crónica acompañada de síndrome de dolor pélvico crónico. En esta categoría el paciente va a presentar un dolor pélvico crónico en ausencia de bacterias localizadas en la próstata. Esta categoría se subdivide en 3A y 3B. 3A, inflamatorio, donde vamos a encontrar un recuento significativo de glóbulos blancos en la secreción prostática exprimida, en la tercera muestra para cultivo o semen. La 3B, no inflamatoria, en esta vamos a encontrarnos un recuento insignificante de glóbulos blancos en la secreción prostática exprimida, en la tercera muestra de cultivo o en el esperma cultivo. Y la cuarta categoría, la prostatitis asintomática, como su nombre lo dice, el paciente va a estar asintomática y vamos a hacer el diagnóstico solamente cuando encontramos glóbulos blancos y o bacterias en la secreción prostática exprimida, en la tercera muestra para un cultivo o en un esperma cultivo. También en muestras histológicas de la próstata realizadas por biopsia o prostatectomía, pero el paciente va a estar totalmente asintomático. Epidemiológicamente,
la prostatitis es el diagnóstico urológico más común en hombres menores de 50 años. También es el tercer diagnóstico entre los hombres mayores de 50 años. Aproximadamente el 10% de los hombres tienen síntomas crónicos de prostatitis y solo 60% de los hombres acude a consulta médica. Además, tiene una prevalencia alrededor de un 8.2% en hombres menores de 35 años, eso es infecciones de transmisión sexual, y hombres mayores de 50 años con hiperplasia prostática benigna tienen un mayor riesgo de sufrir. ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Bueno, ¿qué es la prostatitis aguda bacteriana? Se define como un proceso inflamatorio agudo por infección de la glándula prostática que se desarrolla rápidamente constituyendo una emergencia médica. Como ya veníamos desarrollando, su etiología es bacteriana en un 50 o un 90% de los casos por bacterias gram negativas, en especial por la Escherichia coli. También se pueden encontrar especies de Klebsiella pneumoniae, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa y especies de bacterias gram positivas como las Staphylococcus aureus. En pacientes menores de 35 años, la prostatitis aguda bacteriana está asociada a infecciones de transmisión sexual. En estos pacientes vamos a conseguir Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae y Uroplasma ureolítico. ¿Cuál va a ser la clínica presentada por estos pacientes? Pues estos pacientes van a presentar síntomas del tracto urinario inferior, dolor y síntomas sistémicos. En cuanto a los síntomas del tracto urinario inferior, va a estar predominado por lo que es la urgencia, frecuencia, disuria, latencia, intermitencia, esfuerzo miccional y vaciado incompleto. Por eso, en pacientes mayores de 50 años de edad, uno de los diagnósticos diferenciales de la prostatitis aguda bacteriana es la hiperplasia prostática benigna. En cuanto al dolor, los pacientes van a presentar dolor en región suprapúbica, perineal, genitales externos como los testículos, y especialmente estos pacientes pueden llegar a presentar eyaculación dolorosa. En cuanto a los síntomas sistémicos presentados, van a estar predominio de la fiebre con escalofríos, náuseas, vómitos, malestar general. Pueden llegar a presentar síntomas de sepsis como taquicardia e hipotensión. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico en esta clase de pacientes? Debemos iniciar con una historia clínica adecuada, teniendo en cuenta los antecedentes personales del paciente. Se debe interrogar al paciente si ha tenido infecciones de transmisión sexual, si ha tenido infecciones del tracto urinario, si estas infecciones han sido tratadas o no, por cuánto tiempo fueron tratadas y si posterior al tratamiento persistió la sintomatología. También se debe interrogar sobre si el paciente ha sido diagnosticado con prostatitis, qué tiempo el diagnóstico hasta la actualidad, qué tipo de tratamiento recibió y qué estudios se le realizaron. Otro punto importante a tener en cuenta es la parte psicológica del paciente. Se debe preguntar qué tanto ha afectado su calidad de vida la sintomatología y si ha tenido trastornos depresivos. En cuanto al examen físico, se debe buscar la parte abdominal, una vejiga dolorosa, palpable, que nos oriente hacia una retención aguda de orina. Debemos palpar testículos en busca de orquitis, epidimitis, evidenciarse a través de la uretra distal hay salida de secreciones, y si hay dolor peneano, el periné, examinar el periné en busca de dolor y realizar un tacto rectal. El tacto rectal está recomendado por la mayoría de las guías. Lo que no se recomienda es realizar un masaje prostático en la prostatitis aguda bacteriana. El tacto rectal en busca de tamaño prostático, si la próstata está dolorosa o fluctuante, que nos oriente hacia un acceso prostático. En cuanto a los exámenes paraclínicos, iniciar con hemograma, hemocultivo, uroanálisis y urocultivo y realizar de forma opcional un espermocultivo. En cuanto a los estudios de imágenes, no están recomendados en la prostatitis aguda bacteriana, solo si posterior al tratamiento persiste la sintomatología, se sospecha de un acceso prostático, se puede realizar tanto tomografías computarizadas como ecosonograma transrectal. Los estudios urodinámicos de forma opcional si el paciente presenta sintomatología obstructiva severa. Los estudios endoscópicos y biopsia prostática no están indicados y como forma opcional medir el residuo postmiccional en estos pacientes. En cuanto al examen físico,
pues como ya les comenté, bueno, tener en cuenta los signos vitales, hacer un examen físico exhaustivo en cuanto a abdomen y genitales para el diagnóstico diferenciales y realizar un tacto rectal. El tacto rectal sí está recomendado por las guías, lo que no está recomendado es realizar masaje prostático. En cuanto a los diagnósticos diferenciales para la prostatitis aguda bacteriana, como ya les había comentado, el primer diagnóstico diferencial es la hiperplasia prostática benigna. También hay que hacer un diagnóstico diferencial entre las otras categorías de prostatitis, como la prostatitis bacteriana crónica, el síndrome doloroso pélvico crónico, diagnóstico diferencial por la cistitis, diverticulitis, epididimitis, orquitis, proctitis y cáncer de próstata. En cuanto a la sintomatología del tracto urinario inferior asociada a prostatitis, debemos diferenciar que cada una de las categorías tiene un perfil diferente con respecto a los síntomas del tracto urinario inferior. Otro punto importante es que del 50 al 60% de estos hombres presentan síntomas del tracto urinario inferior asociados con dolor. En cuanto a los síntomas más frecuentes de dolor, tenemos que el perineal y el testicular corresponden un 57 a un 63% de los casos. Otros, tenemos que el dolor eyaculatorio, la disuria, dolor en el área suprapúbica y dolor peniano. La calidad de vida de estos pacientes tienden a tener un impacto sustancial en comparación con otras presentaciones de síntomas del tracto urinario inferior. En la siguiente diapositiva tenemos un cuadro diferencial donde podemos ver que existen, dependiendo de la categoría, ciertas diferencias en cuanto a los síntomas asociados con prostatitis. En la prostatitis bacteriana aguda podemos evidenciar que el paciente va a presentar un dolor muy agudo, va a tener síntomas de vaciado y de almacenamiento. Pero en cuanto a la prostatitis asintomática, que es la última categoría, este paciente no va a presentar dolor y posiblemente llegue a presentar síntomas de vaciado o síntomas de almacenamiento. Para hablar de prostatitis crónica bacteriana se debe definir, y es aquella que se presenta cuando los síntomas de una prostatitis bacteriana persisten durante al menos 3 meses. La persistencia de las infecciones tractourinarias, a pesar de un adecuado diagnóstico y tratamiento, conduce a unos síntomas predominantes, como lo son dolor, que puede ser perineal, peniano, testicular, inguinal, suprapúbico y lumbar. Este paciente va a predominar con los síntomas del tracto urinario inferior, va a presentar trastornos eyaculatorios y, aunado a esta sintomatología que ya viene presentando el paciente, se le va a asociar trastornos de ansiedad, lo cual es el punto más importante y más álgido en estos pacientes, debido a que teniendo un adecuado tratamiento, un adecuado diagnóstico, persiste la sintomatología y se deteriora su cuadro clínico, motivo por el cual estos pacientes pueden llegar a tener trastornos depresivos y crisis de ansiedad e ideas suicidas. ¿Cuáles son las pruebas diagnósticas para la prostatitis crónica bacteriana? Tenemos la prueba de los 4 vasos, como su nombre lo indica, son 4 muestras que se deben tomar. La primera muestra es el primer chorro de orina, aproximadamente 10 cc. La segunda muestra es la orina vesical, que también debe ser aproximadamente 10 cc. La tercera muestra es la secreción prostática exprimida, esta debe ser tomada por masaje prostático. Y la cuarta muestra, o la tercera muestra de orina, es la orina que recoge los restos de secreción prostática provenientes del masaje prostático. Haciendo un resumen de las pruebas diagnósticas para la prostatitis crónica bacteriana, tenemos que la prueba de Meyer-Stammet es la prueba preferida para el diagnóstico actualmente. Hay estudios que reportan que a esta prueba se le debe anexar un espermocultivo para aumentar la sensibilidad y especificidad en cuanto al diagnóstico de prostatitis. Otras alternativas tenemos la prueba de los 2 vasos, que es un masaje pre y post prostático, que este ha mostrado buena concordancia con la prueba de Meyer-Stammet, y como alternativa a ambas pruebas tenemos la que recoge el primer vaciado vesical y un análisis del semen. Esta ha mostrado una mejor sensibilidad para organismos gram negativos en un 97%
y mayor sensibilidad para organismos gram positivos en un 100%. En cuanto a los estudios que avalan estas pruebas, tenemos el diagnóstico que nos habla, publicado en el 2006 por el Journal Urology y Nephrology escandinavo en España, donde nos habla del diagnóstico de prostatitis crónica bacteriana haciendo una evaluación del cultivo de semen en método simple. Este fue un estudio retrospectivo donde se evaluaron 895 hombres con criterios de prostatitis crónica mayor del 50%. Todos los pacientes se realizaron la prueba de los 2 vasos y cultivo del semen, lo cual concluyó que el cultivo del semen tiene una mayor sensibilidad para los uropatógenos gram negativos y gram positivos sobre la secreción prostática exprimida. Otro estudio publicado en el 2006 es cómo hacer el diagnóstico de prostatitis crónica bacteriana y dolor pélvico crónico, síndrome de dolor pélvico crónico en pacientes con masaje pre y postprostático y la prueba de los 4 vasos. Esto fue un estudio prospectivo donde se evaluaron 353 pacientes con diagnóstico de prostatitis crónica. El resultado fue que la prueba de los 4 vasos reportó sensibilidad del 44% a un 54% y una especificidad del 100% con cualquier uropatógeno. Y la prueba de los 2 vasos reporta una especificidad del 96%. En un estudio reciente publicado en abril del 2020, donde se hizo un análisis comparativo de la microbiota de la secreción prostática en pacientes con prostatitis crónica categoría 2 y prostatitis crónica asociada a síndrome doloroso pélvico crónico categoría 3A. Esto fue un estudio prospectivo, comparativo, no controlado, donde se evaluaron 101 pacientes con prostatitis similares. Este estudio se dividió en 2 etapas. En una primera etapa se realizó un cultivo de secreción prostática a todos los pacientes con medios y condiciones de cultivos estándar. Según los resultados, se realizó o se separaron en 2 grupos. Un primer grupo de 49 pacientes con cultivo positivo que se clasificó como prostatitis bacteriana crónica. Un grupo 2 con 52 pacientes con cultivo negativo que se clasificó como prostatitis crónica categoría 3A. En una segunda etapa de este estudio, a todos los pacientes se les realizó cultivo de secreción prostática, pero con nutrientes selectivos y medios de cultivos especiales. Estos medios de cultivo se han estado desarrollando en los últimos años para realizar diagnósticos fenotípicos y dar una mejor respuesta a los pacientes y sus patologías. El resultado de este estudio fue que se identificaron 28 especies de microorganismos en cada grupo. La comparación taxonómica de la microbiota era casi idéntica en ambos grupos, pero 2 puntos importantes del estudio fueron los siguientes. El análisis de identificación de microorganismos fue mayor en el grupo 2, recordando que el grupo 2 fue categorizado como una prostatitis crónica categoría 3A, donde el recuento de bacterias y leucocitos en el cultivo es insignificante y donde el cultivo en la primera etapa de este estudio salió negativo. Otro punto importante fue el análisis de contaminación de la muestra de secreción prostática. En el grupo 1 tuvo mayores títulos de microorganismos. Esto quiere decir, o se llegó a la conclusión de que para que con cultivos estándar se llegue a categorizar una patología como la prostatitis crónica bacteriana o prostatitis crónica asociada al síndrome de dolor pélvico crónico, la muestra tiene que estar con mayor contaminación para que en un cultivo estándar se pueda hacer un diagnóstico. Con los cultivos fenotípicos se puede hacer una mejor categorización de estos pacientes y dar una respuesta adecuada o una terapia adecuada a los mismos. En cuanto a la prostatitis crónica asociada a síndrome de dolor pélvico crónico, tenemos que esta se puede subdividir en 2 categorías, la categoría A inflamatoria y la categoría 3B no inflamatoria. La diferencia en estas 2 entidades va a ser que en la categoría 3A vamos a tener presencia de leucocitos sin crecimiento bacteriano y en la categoría 3B vamos a tener ausencia de leucocitos con crecimiento bacteriano. Debemos tener en cuenta
que algunos pacientes con prostatitis crónica tienen asociado un cuadro de uretritis, motivo por el cual para hacer el diagnóstico se debe realizar la muestra del primer vaciado vesical. En cuanto a las recomendaciones diagnósticas, tenemos que es mandatario la historia clínica, el examen físico, el examen digital rectal. No están indicadas los estudios de imágenes. Los laboratorios debemos iniciar por un uroanálisis y un cultivo de orina de chorro medio. Se recomienda para estos pacientes realizar el índice de síntomas de prostatitis crónica. Las imágenes del laboratorio no siguen sin recomendaciones. Los laboratorios, según el test de localización, la prueba de los 4 vasos, la citología de orina, otros estudios como el vaciado postmiccional y el flujo o la uroflujometría va a ser opcional. Otras opciones de imágenes podemos anexarle el ultrasonido transrectal, la biopsia guiada por ultrasonido transrectal, las imágenes de tomografía, las imágenes de resonancia magnética. Como laboratorio podemos realizar análisis del semen, cultivo, exudado uretral en dependencia de estamos sospechando de una uretritis, y los test urológicos podemos utilizar opcional si el paciente lo amerita, estudios de presión flujo, videorenamia, electromiografía y citoscopia. La prueba o el índice de sintomatología de prostatitis crónica dado por el Instituto Nacional de Salud nos da 3 categorías importantes, como son dolor o molestia, la orina y la calidad de vida. Este índice no nos va a orientar sobre el tratamiento que le vamos a suministrar al paciente. Este índice solamente nos va a orientar sobre la severidad de la sintomatología que está presentando el paciente. Aquí podemos evidenciar un algoritmo de evaluación de prostatitis crónica asociado a síndrome de dolor pélvico crónico, donde, como ya veníamos hablando, la anamnesis es lo más importante, el examen físico y los laboratorios para iniciar una buena evaluación, como un análisis de orina y un cultivo de chorro medio, donde vamos a buscar si hay una infección o bacteriuria. Si hay una infección, indicamos tratamiento y hay que reevaluar posterior al tratamiento. Posterior al tratamiento, si hay persistencia en la sintomatología, realizar una prueba de los 4 vasos o de los 2 vasos, dependiendo si la infección del tracto urinario es recurrente, realizar de una vez la prueba de los 4 vasos, y dependiendo los resultados damos tratamiento, que esto estará siendo dado en otro seminario, tratamiento para categoría 2, o dependiendo del resultado, el índice del Instituto Nacional de Salud en cuanto a la sintomatología, la prostatitis crónica, el examen citológico, la flujometría o la orina postmiccional, vamos a tener ciertas categorías como lo vemos en la parte inferior de la pantalla: hematuria, obstrucción, síntomas uretrales, alteraciones sugeridas por otros estudios, alteraciones del semen. Vamos a presentar tacto rectal anormal en pacientes mayores de 45 años con antecedentes y factores de riesgo para cáncer prostático. A estos pacientes con esta clase de características, le vamos a realizar citoscopia, se le puede realizar estudios urodinámicos, exudado uretral si estamos en presencia o sospechando de una infección de transmisión sexual. Si hay alteraciones sugeridas por otros estudios, pues podemos realizar ultrasonogramas transrectales, tomografía computarizada o resonancia magnética. Si hay alteraciones en el semen, cultivo del mismo, y contacto rectal anormal, paciente mayor de 45, antecedentes familiares y factores de riesgo, iniciar con un PCA. Todo esto posterior se debe indicar tratamiento para categoría 3, como ya le comenté, que será dado en otro seminario. Este es un algoritmo del 2009 para el tratamiento. El algoritmo actual del 2011 es prácticamente parecido, pero si nos podemos fijar en la parte inferior derecha, vamos a tener un manejo psicopatológico del paciente, ya que estos pacientes, como les venía comentando, cursan con trastornos depresivos e ideas suicidas.
y si el paciente presenta dolor extraprostático, hacer un examen pélvico. Cuando se realiza el diagnóstico de prostatitis crónica en el nuevo algoritmo, tenemos dos opciones: iniciar con tratamiento empírico basado en la mejor evidencia, o iniciar con tratamiento dirigido, como le comenté, que es el diagnóstico fenotípico del cultivo de la secreción prostática, para tener un mejor diagnóstico y así tener una mejor terapia para el paciente. En cuanto a la prostatitis asintomática, que es la categoría 4, esta se diagnostica cuando se identifican células inflamatorias en la biopsia de próstata o se observan leucocitos en el análisis del semen durante la evaluación urológica por diferentes razones. No se ha discernido si hay una importancia clínica en cuanto al diagnóstico de prostatitis asintomática, y el tratamiento se basa en la razón principal de la evaluación urológica. Por el momento no hay pruebas que determinen si la prostatitis crónica tiene alguna relevancia clínica. Para concluir, tenemos que la prostatitis es una entidad infecciosa bastante relacionada con el tracto urinario, motivo por el cual debería ser incluida dentro de la clasificación. Su etiología es multifactorial y pluricausal, le confiere gran dificultad a la hora de realizar una terapia adecuada. Su diagnóstico y categorización va a depender de las características clínicas presentadas por cada paciente. Los estudios actuales han demostrado gran sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de prostatitis, aunque la prueba de los 4 vasos sigue siendo la prueba estándar. Y algo que me pareció muy importante, lo dejé de último, pero me parece lo más importante del seminario, es que las nuevas modalidades como el diagnóstico fenotípico de la microbiota prostática dará un giro a la clasificación de las categorías 2 y 3A y así orientar hacia un tratamiento adecuado para estos pacientes, debido a que estos pacientes son los más afectados en cuanto al diagnóstico y el tratamiento realizado. Muchas gracias.